El caso de Democracia Viva en Antofagasta destapó una larga serie de presuntas irregularidades en distintas regiones del país. Son casos que están demostrando falencias en los sistemas para prevenir y controlar la corrupción. Los detalles los vemos en el siguiente reportaje de Fernanda Soto y Benjamín Contalva. No vamos a dar lugar al aprovechamiento político. Tras el caso Convenios, quedaron en evidencia las debilidades de nuestro sistema de control. El Estado no está preparado para trabajar con instituciones bien. ¿Qué hay detrás de cada donación y cómo funciona la probidad en nuestro país? Si bien existen los procedimientos, el mecanismo de transparencia de esas organizaciones es deficitario. Básicamente lo que aparecen son los reportes de las transacciones, sin mayor detalle. ¿Qué fallas habrán permitido que esta bomba de tiempo no se detectara antes? ¿La transparencia es débil? Es débil, absolutamente. Somos 34 familias dentro del campamento y tenemos 38 niños dentro del campamento. Actualmente en Antofagasta existen 135 campamentos que albergan a casi 13.000 familias. Ellos son en estos casos de donaciones el último eslabón de un proceso en el que operan fundaciones que reciben dinero estatal. Hoy es esa ruta del dinero la que ha sido cuestionada debido a serios problemas de transparencia. Ya no se acercaron más acá al campamento. Me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios Serviu para exponer una situación delicada y compleja. Desde el momento en que el Ceremi asume sus funciones, no se estaría dando cumplimiento a la correcta utilización de los recursos. Usted ha apuntado de que recibió información, cómo le llegan esos antecedentes. De una persona que manifestaba que tenía antecedentes respecto de irregularidades que se habrían cometido en el Serviu. A este diputado del Distrito 3 de Antofagasta le llegó la copia del correo que desencadenó la tormenta, un vendaval que golpeó al gobierno en aquello que dicen los define, la defensa de la probidad a toda costa. Relataba un conjunto de irregularidades en opinión de los denunciantes que pedían que fuesen investigadas, aclaradas y que eventualmente se tomaran medidas. Lo que se ha investigado últimamente es la ruta de fondos fiscales, que ya supera los 14.000 millones de pesos y que fueron donados a fundaciones, hoy cuestionadas por la rendición de cuentas de esos dineros, si estos habrán llegado a puerto o no. También es muy importante saber que estos son dineros públicos, dinero de los chilenos y chilenas, y por lo tanto cada ciudadano de nuestro país tiene derecho a hacer una investigación, a pedir que se asuman responsabilidades, a establecer responsabilidades, a pedir sanciones. El correo filtrado fue la alerta, pero quisimos saber si existían las herramientas para detectar antes las eventuales irregularidades denunciadas. Hay que fortalecer varias cosas, los controles internos, por cierto, junto con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero no necesariamente se sabe el quehacer cotidiano de las fundaciones. ¿Cuál fue el destino final de esas donaciones? ¿Habrán sido rendidas para los fines que fueron dispuestas? Hoy eso es un espacio blanco en nuestro sistema. Y para poder trabajar con el Estado tiene que cumplir con una fundamental, que es estar en el registro de la Ley 19.862, que es el registro que permite o que autoriza que estas fundaciones y organizaciones sociales reciban fondos públicos. Toda transacción queda registrada en este sitio web del Ministerio de Hacienda, que es de acceso público. Figuran todos los colaboradores del Estado, los montos transferidos y el organismo que entregó los recursos. Para estar en el registro de colaboradores, tú tienes que dar cierta información sobre la organización. Eso ya te da cierta transparencia sobre quiénes son estas organizaciones y por lo tanto también nos debería poder ayudar a detectar de una manera más eficiente si se trata de organizaciones que no tienen experiencia previa, si están conectadas políticamente. El registro de colaboradores transparenta información de quiénes son los directores de las fundaciones, los motivos, en términos generales, del uso que se dará a los dineros transferidos y las fechas en las que fueron aprobadas las asignaciones. Aquí incluso figuran los datos de Democracia Viva. Estos nombres seguramente ya les son conocidos y es en estos registros en los que la Contraloría y la Fiscalía pusieron atención tras la denuncia de posibles irregularidades que se basan en los vínculos que hay entre quien asigna los recursos y quien los recibe. Pero el problema es que no hay información completa del uso que se le da a esos dineros una vez asignados.
en general se les exige bastante rendición de cuentas de cómo ejecutan los proyectos a estas organizaciones. Lo que pasa es que quizás efectivamente esa información no está publicada proactivamente. Se puede solicitar por ley de transparencia, pero quizás no está publicada proactivamente y quizás debiéramos también hacer eso. Tú la puedes saber si es que lo consulta, lo solicita vía transparencia al organismo público, pero eso implica un procedimiento que por lo menos toma 21 días hábiles, más extensiones, más prórrogas, si es que la entidad pública lo solicita. Entonces, es todo un mecanismo que desincentiva el control. En medio del escándalo, el Ministerio de Vivienda convocó a 22 fundaciones que recibieron fondos desde su gabinete para aclarar las transferencias y ver si se cumplieron o no con los mecanismos de transparencia dispuestos por ley. Si bien no hay nada irregular en el que el Estado asigne recursos a fundaciones, entre ellas muchas tienen años de experiencia que avalan su trabajo, sí es cuestionable lo que pasa con la información que deben rendir tras casos como el de Democracia Viva. Dentro de las fundaciones que se reunieron con Montes, hay una en particular que recibió 14 donaciones entre los años 2020 y 2023, emanadas desde el Servio de Antofagasta. Se trata de la Fundación Espacio Lúdico, creada en 2016. En particular, de todas las transferencias, nos centramos en 2, ingresadas en la misma fecha, pero constan de 2 transacciones distintas. El motivo era la instalación de un kit húmedo en 10 campamentos, es decir, una red de emergencias de agua para casos de incendios. Esas 2 donaciones totalizaron 128 millones de pesos para esos trabajos, pero al revisar en el sitio de colaboradores del Estado, en ambas, solo figura el monto total de cada transferencia, no así el monto real utilizado, por lo que ese dato de rendición de cuentas, al menos públicamente por transparencia activa, no es visible, lo que no permite aclarar cómo y para qué se rindió. En teoría, el marco normativo dice que una entidad, una fundación como esta, no puede seguir ejecutando fondos en la medida que no tenga todos sus fondos anteriores rendidos. Y eso tú no lo sabes con esto. Tú no sabes de aquí si es que ellos, recibiendo plata por el mismo convenio, anteriormente, a esa fecha, ya rendieron como correspondía. Consultamos a la Fundación Espacio Lúdico sobre esto y nos respondieron que sí rindieron los gastos oportunamente y que fueron aprobados por el mandante. Y también manifestaron que el mandante tiene el control permanente de los fondos y hay completa trazabilidad del proyecto del uso correcto de los fondos. Al no existir la posibilidad de corroborar los antecedentes de manera inmediata vía transparencia activa, que es como plantean los expertos, se podría agilizar la detención de posibles irregularidades. Consultamos a dirigentes de 2 campamentos, donde se iban a hacer los trabajos. Acá ha venido Espacio Lúdico como 2 veces, como en diciembre del año pasado. Como 2 veces más se acercó a dar un par de charlas, nada más, y de ahí ya no vinieron más. Pues. Acá en el campamento no han venido nadie a ofrecer esa oportunidad de tener esa red de agua como corresponde. Los dirigentes del campamento La Lucha es Posible aseguran que consiguieron instalar agua potable y luz por gestión propia, que solo cuentan con una manguera de 50 metros, pero que carecen de red húmeda para conectarla ante un eventual incendio. Si tuviésemos, y Dios no quiera, un siniestro, tendríamos que la red húmeda hacerla de nuestro mismo medidor, y si gastáramos nosotros tendríamos que pagar todo ese gasto si fuera en caso de un incendio. Contactamos a otro campamento desde donde solo accedieron a mandarnos su declaración mediante audios por una preocupación que los agita. Prefirieron resguardar su identidad. Estamos muy agotados con todo, preocupados por lo que va a pasar, no por lo que se haya hecho o no que se deje de hacer, sino por todos los procesos que se han detenido en los campamentos. El relato de esa vecina urge por esto. El gran incendio afectó casas y movilizó a 9 compañías de bomberos el 2021 en el campamento Rayito de Sol. El acceso al agua fue dificultoso y eso hasta el día de hoy, según los habitantes, no ha cambiado. Tenemos esas cosas, pero no por Espacio Lúdico, eso ha sido autogestionado por el macrocampamento. Consultada a la Fundación Espacio Lúdico, explicaron que los proyectos cuyo ingreso de donación es de diciembre del año pasado no han comenzado aún porque los planes de trabajo deben ser aprobados por el mandante, o sea, el Servicio de Vivienda de Antofagasta. Esto, 7 meses después, no tiene aún resultados. Nosotros creemos que toda la rendición de cuentas debe estar en una plataforma de fácil acceso, pero el mecanismo de rendición de cuentas que sí existe tiene que ser transparente también, para que demos completa seguridad a la ciudadanía de que los fondos se están controlando como corresponde.
pero la información es limitada. No podemos saber, al menos mediante este sitio, cómo fueron rendidas las cuentas por fechas y cada gestión, y si es que finalmente fueron ejecutadas. Al menos desde los campamentos consignaron lo contrario. Lo clave es que cualquier persona puede hacer el seguimiento del dinero, pero creo que también tenemos que tener claro que no toda transferencia que se haya hecho per se es incorrecta o per se es corrupción. Entonces uno puede tratar como de ir cruzando distinta información. Por un lado, la información que te da la entidad pública y la información que rinden luego estas organizaciones privadas para ver que efectivamente las cosas calzan. Pero mientras, ¿con qué herramientas contamos para fiscalizar? Todo tiene que pasar por la Contraloría y la respuesta teóricamente podría ser sí, pero el problema es que no tenemos capacidad para hacerlo. Esta falta de capacidad explicaría por qué la Contraloría ordenó congelar las transferencias de todos los contratos entre reparticiones del Estado y fundaciones privadas. Asimismo, destinó un equipo especializado a Antofagasta para auditar si se cumplió o no con el correcto uso de fondos públicos. Este caso lo que demuestra es que hay que fortalecer y exigir más a los controles internos. Porque finalmente estas decisiones tienen que ser fundamentadas, porque recordemos que además no todos van a ir a Contraloría General de la República a toma de razón, y eso también está bien, porque Contraloría no puede estar fiscalizando todo, porque si no los procesos dejan de ser ágiles y muchas veces vamos a dejar de responder a las necesidades ciudadanas. ¿Por qué un caso así no fue expuesto a los entes fiscalizadores correspondientes? ¿Y por qué estos no lo detectaron? ¿Dónde estaba esa información? Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. Se vuelve a insistir con la pregunta. Miguel Quispe, ¿usted le informó de los hechos y a quién del gobierno le informó? No, esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia. Pero si no es transparencia, cabe preguntarse entonces qué es en medio de este ambiente de desconfianzas políticas. Mientras tanto, suman las renuncias, las acusaciones y una larga lista de fundaciones investigadas que ya se extiende por varias regiones por montos acumulados que ya supera los 14.000 millones de pesos con el caso Convenios, que es seguido de cerca por el Ministerio Público en una extenuante investigación. Nosotros no hemos mencionado ninguna irregularidad. Lo que hemos mencionado es que el método viene de antes, el sistema a través del cual se aplicaba esto era desde antes. Se refiere a la Ley de Presupuesto de 2015, que establece que gracias al programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda, que sirve para mejoras de urbanización e infraestructura, es posible establecer tratos directos con fundaciones o corporaciones en caso de ser necesario por alguna emergencia. Como se aprovecha de alguna manera el mecanismo de 2015 de transferencias directas, el déficit que tiene ese mecanismo de la Ley de Presupuesto 2015 es que no establece plazos ni criterios respecto de cuándo se van a ir transfiriendo. Estamos conversando con el Ejecutivo y con la Contraloría para anunciar proyectos de ley específicos que mejoran ese mecanismo. O sea, hoy día que sea obligatorio la apertura de datos y la información de todas las rendiciones de cuentas de fundaciones, corporaciones o entidades sin fines de lucro que reciben fondos a través de este mecanismo. Consultamos al Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quienes respondieron mediante este comunicado. Señalan que como la investigación está en desarrollo, no procede a abordar el tema y que trabajan en un plan para mejorar el modelo de asignaciones de recursos a fundaciones sin fines de lucro del año 2015. La verdad que el problema es que el Estado no está preparado para trabajar con instituciones bien, para asegurar que cumplen sus objetivos, para asegurar que cumplen con las misiones que tienen. Hoy en día las compras públicas y las concesiones nuestras también, después de la adjudicación, donde tampoco tenemos información. Y ahí también se pueden dar estos espacios de opacidad para aprovechar la corrupción. La rendición es posterior. Esos datos de la rendición posterior son los que no están en ninguna parte, en ninguna plataforma de acceso público. Eso no puede seguir pasando. Hoy día ya hay una propuesta, hay un comité de expertos que se está conformando, así que esperamos que básicamente subamos los estándares y de alguna manera hayan mecanismos más fuertes de fiscalización. Es cierto, hay consenso y conversaciones para fortalecer los mecanismos de transparencia, pero esto urge luego de que estallara una silenciosa bomba de tiempo. Con la investigación sabremos si los organismos públicos y las fundaciones cumplieron o no con la probidad y transparencia, en un momento marcado por una verdadera tormenta política que está lejos de terminar. Mientras tanto, no hay recursos y la gente de los campamentos sigue a la espera en el ojo del huracán, porque ellos son el último eslabón de una trama donde algo concebido para ayudarlos terminó perjudicándolos. El invierno para ellos recién comienza.